Ni menos que Michelle Matei está con nosotros. El aplauso grande para ella. Bienvenida, como siempre, qué gusto tenerte. Muchas gracias. Ahí la gente quiere saber, Michelle, ¿qué podemos recomendar? ¿Qué le podemos decir a la gente para capear? Para capear el calor. O sea, muchas de las cosas que han dicho son súper ciertas. Y aunque uno no tiene una base científica para hacerlas, las hace y funcionan. ¿La ducha, por ejemplo? Por ejemplo, la ducha. Y lo que dijo la última persona, ¿ya? Que dijo que darse una ducha primero tibia y después terminar con el agua fría. Eso es súper bueno porque cuando tú te das una ducha solo fría, tú vasocontraes un poco y después, no sé si les ha pasado, Sí. que tú te metes a la... Porque no es lo mismo que meterse a la piscina porque el agua de la piscina no está tan fría en esta época. Claro. Pero si tú te das una ducha fría, la apagas y cuando tú te sales es como que sale de nuevo el calor. Es verdad, me da más calor. Más calor. Entonces mejor darse una ducha tibia y después terminar con agua fría, sobre todo en los pies. Y hay otra persona que dijo que ella se ponía frío en los antebrazos, en la nuca y detrás de las rodillas. Sí. Porque en el fondo lo que uno busca es enfriar las zonas donde hay más circulación. Funciona, entonces y no es mito, funciona, no es un mito. Es Pero como las cuando muñecas las muñecas también. O sea, es como igual que cuando los niños tienen fiebre. Que cuando los niños tienen fiebre, la gente piensa que hay que ponerle un pañito húmedo en la frente. Claro. Y no, porque el pañito tiene que estar en la zona de más circulación para enfriar el cuerpo. Axila, en la guatita. Detrás de la rodilla. Detrás de la rodilla, por ejemplo. Entonces, Claro. ¿qué cosa les recomiendo? Si es como para dormir, bueno, hay que dormir con un vaso de agua al lado. O sea, porque hay que tomar agua. Hoy día, si Para la ustedes se placa. fijan... no, porque usan la de relajación en la noche. mitad. Miren, si ustedes se fijan ahora, todo el Todos mundo usamos tiene placa. botellas. Sí, pues. ¿Han fijado que todo el mundo anda con botella? Ya. Una de las personas tenía una botella que tiene horas. Simón trajo una botella de Brasil. Con horas, claro. Yo, por ejemplo, uso una botella que a lo mejor es un poco más cara cuando la compras la primera vez, pero que mantiene el agua muy fría Sí. 24 horas, ayuda pero de eso. verdad, de verdad. Es una marca gringa, Stanley. Claro, que de verdad que la mantiene fría, porque el problema de las botellas en esta época es que a veces hace tanto calor, por ejemplo, yo que ando en bici, la botella de Está la bici, caliente. claro, le echo el agua de la máquina fría, y cuando paro para tomar agua, de verdad que Está ya está hirviendo, tibia, claro. claro. Tengo una Ahora, pregunta sobre las botellas. Sí. Porque las botellas de plástico donde vienen las bebidas van soltando plástico. Sí. O sea, no hay que reutilizarlas. Hay que comprarse mejor una botella, ¿no? Lo que pasa es que al final todas sirven, Ya. ¿ya? Pero las botellas, como por ejemplo, supongamos una botella de agua mineral, Ya. que tú la ocupaste, después la llenas de agua, sobre todo cuando tú la dejas al sol. Por ejemplo, la llevas en el auto, En el auto. o vas caminando con la botella, vas soltando microplástico. Entonces, lo mejor son estas botellas así, Reutilizables. que son Hechas. plásticas, pero son para agua. Entonces, esta, por ejemplo, es una botella tradicional. Ya. Esta, el agua está bien, porque vas a tomar agua, pero no dura tanto fría. Claro. Estas, Esta que son sí. un poco más caras, dura el agua Pero fría. hay que, el Que como detalle un- súper como un importante termito. por dentro, que es Metálico. de metal. Porque hay algunas que no son por dentro de ese color, así metal, sino las que ven que no tienen esto por dentro es porque no es buena calidad. Exacto. Entonces, estas son especiales para agua. Tú le pones hielo y de verdad que Una tienes pregunta. 24 horas el agua fría. Hablando de la temperatura del agua, que he escuchado mucho que algunos recomiendan tomar agua con hielo, otros agua a temperatura ambiente. ¿Qué es finalmente lo más aconsejable para estos días de altas temperaturas? Buena broma. La primera premisa es que en esta época uno tiene que tomar por lo menos el 50% más del agua que toma siempre. ¿Cuánto uno debería andar tomando? Uno toma normalmente 2 litros de agua, entonces por lo menos en esta época, por lo menos, deberías tomar 3 litros. 3 litros. Agua, Es súper buen agua le dato. hace tecito, agua de la llave. No, El no. Solo agua, agua, no, agua. Puede ser agua o infusiones. Ya. Cuando tú tomas té, igual que el café, son deshidratantes. Sí. Por lo tanto, si yo me tomo una taza de café, tengo que pensar que tengo que tomar 2 tazas de agua para adicional. recuperar el agua que pierdo por tomar café. Lo mismo que cuando la gente, yo sé que cuando hace N calor es como, ya, una cerveza o algo. La cerveza deshidrata. Deshidrata. Entonces, ya, no es problema que te la tomes, pero no piensen que se están hidratando. ¿Y si es sin alcohol? Tienes que doblar, es que es la cebada y el alcohol. Entonces agua, tienes que pues. tomar el doble. Ahora, si el agua es fría, tibia,
Depende el calor. Cuando tú tienes, por ejemplo, cuando alguien está expuesto a mucho calor. Los así, trabajadores del aire libre, ya, por ejemplo. ellos, por ejemplo, sí pueden tomar, ideal que tomen agua con hielo o agua fría. No agua congelada, porque cuando tú tomas agua congelada también lo que pasa Duele. es que duele, y lo otro es que al llegar al estómago, aunque igual Duele el estómago. Sí, se Sí. puede producir como una... Quiero decir algo importante que me escribieron ayer en las redes sociales, que es importante para los basureros que van a recolectar la basura. Recolectores de basura. Los recolectores de basura, gracias, que es importante que les den agua. Están pidiendo que muchas veces las casas colaboren, o los mismos edificios, porque están sufriendo mucho calor, al igual que la gente que va a hacer los jardines, a los edificios y todo. Porfa, pásenle una botellita de agua porque están sufriendo mucho No, calor. y que también que la empresa que los contrata le entregue lo que corresponde. Bueno, y si no, Bueno. seamos humanos, básicamente. Yo Sí. tengo otra pregunta. Cuando uno tiene sed es porque ya está deshidratado, ¿no? Súper buena pregunta. Oiga, muchas gracias. Súper buena Bien, pregunta. Kevin, al fin. ¿Y por qué es tan buena? 3 meses. Porque esas botellas que yo les mostraba, que mostraba una de las espectadoras que estaba comentando ahí, que tienen horas, es porque tú no debes esperar tener sed para tomar agua. La sed es un mecanismo compensatorio cuando ya estás deshidratado. Entonces, por ejemplo, ¿qué cosa es fatal en esta época? Hacer deporte en lugares cerrados, porque cuando, por ejemplo, ya vuelvo a repetir, bicicleta. Tú cuando vas en bicicleta, tú no sientes calor aunque hayan 36 grados, porque tú vas pedaleando y te va dando aire. Pero tú paras y tú sientes cómo sale el calor. Entonces tú cada vez que paras debes tomar agua independiente que no tengas sed. Llegas, aunque no tengas sed, te tomas un vaso entero de agua, porque de esa manera tú recuperas. Ahora, si estás haciendo deporte, por ejemplo, en un gimnasio, o sea, lo ideal es que haya o aire acondicionado o ventiladores, porque el ventilador cumple esta función del aire Perfecto. Cambiar el que aire, ¿no? enfría el sudor. Esa es la gracia. O sea, cuando la gente, una también decía ahí, es que hay menos humedad. ¿Se han fijado que cuando no corre viento uno siente una sensación térmica como de un horno? Sí, claro. Y eso es porque la mejor forma de regular la temperatura y no hacer un golpe de calor es sudar. Entonces tú sudas y el aire enfría el sudor y tú mantienes una Buena. temperatura 36 a 37. Para no hacer un golpe de calor, ¿a qué temperatura uno no tiene que llegar? O sea, cuando uno define el golpe de calor es Eso cuando define. tu temperatura corporal es de 40 o más, Ya, y te de das- manera mantenida. Claro, y te das cuenta porque no estás sudando. Porque dejas de sudar, porque empiezas a tener alteración de conciencia, tienes náusea, vómito, y eso requiere atención urgente. ¿Y quiénes son el grupo de mayor riesgo de que les pueda dar esta Excelente orden? pregunta. Los niños menores y los adultos mayores. Los adultos mayores termorregulan fatal. Termorregulan fatal. Y lo otro es que el adulto mayor tiene un tema con el agua. El adulto mayor tiene menos sed. Sí. Tiene menos tendencia a hidratarse. Ay, mira. Entonces, se juegan dos cosas en contra. Termorregula mal, porque, por ejemplo, hay gente que hace un poco de calor y suda inmediatamente. Y eso de sudar inmediatamente es espectacular porque regulas muy bien tu temperatura. Michelle. Pero el adulto mayor suda muy poco. En la sección Soy un mal papá, Ya. en vacaciones pasé un susto, lo conté ayer en pauta. ¿Por qué? Pues estaba en la playa con mi hija y yo no sé si se durmió o le dio un golpe de calor. Entonces yo, ¿cómo se identifica? Porque me asusté mucho, la vi así y como que despierta y, ay, y reaccionó rápidamente, después no tuvo, siguió su vida normal. ¿Cómo identifico eso? ¿Cuándo es un golpe de calor Ya. efectivamente? O sea, el golpe de calor lo marca la temperatura corporal. Como fiebre. La temperatura Ya. corporal, tú pones el termómetro y tiene 40 grados, que a diferencia de la fiebre, en la fiebre hay una enfermedad que está causando la fiebre. Aquí el cuerpo no logra regular la temperatura para perder calor, porque piensa que tu temperatura corporal tiene que ser hasta 37, de 36 a 37 es ¿Pero como qué lo tiene que ver normal. con un termómetro de playa? Entonces, no, lo que pasa es que en la playa es difícil que te dé un golpe de calor la brisa. por la brisa. Y lo otro, porque tenías puesto gorrito, Yoki. Sí, ya. se durmió Y- así como estaba jugando la No te vi muy convencido. Claro, Fue como si está sí. con Yoki, Te si dio está con sueño. Yoki, si aunque hay sol, en la playa no tienes nunca una temperatura tan alta como para producir un golpe de calor. Ajá. Perfecto. Es muy Acá raro. tenemos- O sea, Lo que se sí- durmió. lo que sí puede pasar es que haga una insolación. Ya. Que eso es porque la piel se quema y la piel hace, claro, ahí, pero generalmente no es inmediato, es después, al Y otro después día. después que le da un golpe de calor uno queda, digamos, no se recupera rápidamente. Claro, el golpe de calor, ¿dónde te da? Por ejemplo, cuando alguien queda en un auto.
Perfecto. Ya, eso es fatal. Fatal, igual que Dejar los animales. cualquier animal, tú sabes que en cerrado. 10 minutos la temperatura en un auto al sol sube 20 grados. Sí, puede estar entre 50 y 60 Exacto. grados. Entonces, jamás dejar el auto al sol y alguien adentro de un auto aunque esté con las ventanas abajo, porque de verdad que el calor es terrible. Entonces, en Santiago es más frecuente que se produzca un golpe de calor. Generalmente, cuando tú te expones a una temperatura alta de manera mantenida o cuando tú haces ejercicio en un lugar cerrado, sin sin ventilación, claro, sin claro. ventilación, de manera que se libere el calor. Profe, tengo una pregunta importante, porque ¿qué pasa cuando las mujeres entran en la etapa de la menopausia? Que sufren estos golpes que ellas dicen, este golpe Bochorno. de calor, estos bochornos, y no se pueda confundir entre un golpe de calor y un bochorno. Lo que pasa es que en el bochorno sudas. Entonces, mientras sudes, no estás haciendo un golpe de calor porque Eso es estás claro. perdiendo Le falta- calor. le falta no sudoración en la Dejas cara. de sudar. Claro. Pero, es que a propósito que mencionó que mencionaste lo de los gorros. Acá tenemos 3 tipos de gorros. Está ese tipo Gilligan, está este que tiene como Ya colita. me lo puse solo el gorro, por la duda. La sombrilla, que también podría servir para el mismo efecto. Ya, mira, el gorro, la idea es que mientras más proteja, mejor. Y ustedes saben que echarse el bloqueador solar es la última capa de protección del cuerpo. O sea, uno debería primero evitar la exposición al sol en los horarios peak. Después ocupar ropa que te proteja. Ocupar, por ejemplo, estas sombrillas Las que son sombrillas. súper útiles. Gorro y además ocupar el factor solar. ¿Y el paraguas sirve? ¿Sí, O el sea, que ocupa la lluvia? Es que el punto del paraguas es que los paraguas no tienen filtro UV en general, porque son para proteger de la lluvia. Claro. Esto, bueno, este es como súper estético y todo, Claro. pero los que existen hoy día tienen filtro UV, ¿ya? Ahora, el gorro va a depender de cuál es la actividad que vas a hacer. Por ejemplo, ese que tú tienes puesto, o el que tiene puesto... Kevin. Kevin, yo dije, Kevin Arnold. escuché que era- Kevin Ya, Arnold. Le dicen directamente. es espectacular, por ejemplo, si tú vas a hacer senderismo, vas a caminar. Este es muy bueno cuando tú trabajas, porque si tú te fijas, protege, bueno, nuca. yo tengo pelo largo, pues entonces yo no necesito Claro. tanto protegerme atrás. Pero si Pero alguien para Eduardo es- sería bárbaro, por ejemplo, por la Claro. nuca. Para los Claro. niños en la piscina hay unos parecidos. Para los niños hay unos así que incluso tú los mojas y al ponérselos como que se chupan un poco en la Ay, qué cabeza, bueno. entonces no se salen. Ahí. Ese que tienes puesto, Yael. Yael. claro, ella está espectacular para también, por ejemplo, si Camping. tú vas a trabajar en el jardín, vas a camping. Y lo otro es el típico sombrero yoki. La visera. La visera que tú la puedes ocupar, por ejemplo, cuando haces algún deporte al aire libre, para que no te moleste el sol en los ojos. Que vendría siendo Pero esto así. no protege la cabeza. la cabeza. Que uno de los signos que te dice que estás expuesto a más sol del que debes es el dolor de cabeza. Y cuando te duele la cabeza es porque la mayor parte de las veces te falta agua. Eso. Entonces tienes que tomar más agua. Tienes que tomar más agua. Yo te Chef quería Kiss. preguntar algo con respecto a lo que estábamos hablando antes. Cuando veo que a mi hija, a mi hijo o a un anciano está con un golpe de calor, ¿qué hago? Ya. Lo primero es retirarlo del lugar donde está expuesto al calor y acostarlo en alguna zona, ojalá fresca o húmeda, por ejemplo, pasto, si es posible. Ya. Luego, desabrigarle un poco la ropa, descubrirle un poco la ropa y rociarlo con agua. Lo puedes mojar incluso hasta con una manguera o echarle agua encima. Si está consciente, se le puede dar a tomar agua. Si está un poco dormido, somnoliento, jamás le den a alguien somnoliento nada para tomar. Había escuchado alguna vez que no era bueno mojar a una persona que estaba con un golpe de calor porque el contraste de temperatura le podía generar. No, siempre hay que mojarlo, Mójelo, sí. perfecto. Ahora, porque tú no lo vas a mojar con agua congelada. Si tú lo mojas, lo vas a mojar con Claro, agua claro. tibia, agua fría. O sea, es que el agua de la manguera, si tú lo manguereas, Está tibia, está está tibia, claro. tibia, claro. Incluso después, uno le pone en las zonas de mayor circulación, ojalá, Paños. si puedes, bolsas de hielo, por ejemplo, estos packs de esos hielo. packs congelantes. Claro, Eso. siempre estos, cuando los ocupen, envuélvenlos. Yo traje ahí una mini toallita, Sí. porque estos packs, siempre el frío Acá hay directo uno. puede producir quemadura. Hay unos más caros que vienen ya con el envoltorio Exacto. Entonces, preparado. estos traen así. Yo, por ejemplo, los ocupo en la cama. A mí me carga la almohada caliente. La Sí. odio. Le pones en la zona. Entonces, yo pongo esto en la almohada antes de acostarme y así tú agarré la almohada mira, y la qué almohada buena está idea. Qué buen dato. congelada. Buena idea. congelada. Me gustó. Odio la almohada y los pies calientes. A mí me encanta. Yo duermo con los pies Con la fuera de la pata cama. afuera, sí. Patita Invierno afuera, sí. y verano. Eso ayuda, Yo chef, corto. en la Eso, patita yo tengo un afuera. dato Sí, ahí. Yo sí. duermo cuando tengo mucho calor, tengo que poner los pies dentro de un fuentón. ¿De qué? ¿Qué? Y me ¿Qué? duermo así. ¿Pero qué? Pero como ¿cómo en un poner? balde. Ah. Pongo Pero- los pies dentro de un balde y me duermo ¿Un así. fuentón? ¿Cómo? dijo? No Sí, Un amigo Con los como pies dentro tío del mío balde. grande. Porque es que la única forma que me pare Pero el calor. duermes Sí, con los lo que pies pasa para es que- afuera.
Tendrías que balde. dormir con los pies abajo. Adentro. Claro. Es un poco... pero para eso, por ejemplo, Necesito que me esto- muestres eso, porque no lo logro, no te logro Pongo ver. un balde al lado de la cama, chicos. Me acuesto, pongo los pies en el balde Hasta y me que te quedas duermo. dormida. Y me el duermo. balde Claro, con cuando me quedo agua. dormida sé que lo saco porque despertaste sin los pies amanezco, adentro, claro. Arrugadito. Pero Y tiene lo un otro, balde. Hermoso, mira, me refresca el tiro. prueba enfriar La pelela. atrás la cama con esto. Yo, por ejemplo, pongo los pies ahí en la cabecera y cuando está frío me meto y ahí... porque Bueno, es como el guatero. es como el guatero, pero Claro, al al revés. contrario, Porque está en el fondo, bueno. de verdad, es tener los pies... Por lo menos hay gente que Un le encanta guatero tener de los pies hielo. calentitos. Yo sufro Yo lo con el detesto. calor. Pasa, Michelle, que yo, por ejemplo, ayer dormí con la puerta que da hacia el jardín de mi habitación semiabierta. Y rico porque bajaba la temperatura, pero en la mañana siento frío. En la mañana como Claro. que me... Bueno, te tapa. Claro. Sí, me congelo. Bueno, claro, la Tápate. opción es que Estoy- tengas pero estoy una durmiendo. Porque mini solo quiere que lo mantita, tapen. claro, o sea, el No sé hacer eso. no sé, el cubre cama o la pura sábana y te tapes, pero de verdad lo que genera que te baje un poco la temperatura es la corriente de aire. Ahora, lo otro es que con toda el agua que tomes, a lo mejor en la noche igual te levantas al baño alguna Ay, vez sí. y puedes cerrar la puerta, claro, porque Y si no... ya que mencionas las corrientes de aire, la gente a veces dice, cuidado con las corrientes de aire porque voy a quedar chueco. Ah. Salen de la ducha que es chueco. Mira, no puedo... Me dio un O sea, aire. pero- Sí, ¿se ha sí, la fijado que gente lo dice, me pero dio- no, me dio un no, aire, no tengo- va- tengo ¿es que mito? saber Es un estar mito. de lado. Bueno, lo otro son los ventiladores portátiles, que esto, Ah, a la gente que anda qué en la maravilla. calle. Tiene agua. No, es que miren, ustedes saben que Aguante los chinos, ¿eh? es impresionante. Mire, tira Miren, agüita. es con un cable USB y el cable USB Sí. tú lo cargas o lo pueden poner en el computador. Es como el del incluso. metro. En el metro. Tiene agua agua ahí. ahí. Metro. Es como la misma función ¿Ven que de tiene los agua? del metro, pero en miniatura. Entonces tú le pones agüita ahí y tú puedes andarlo trayendo, tiene un pedestal, lo puedes apoyar. Mira, si Ay, se qué siente, rico. si se siente. La verdad es que Además se te- siente te bastante. hidrata. Claro, Esto me puedo poner en los pies. claro. Y estas Y dura cosas son mucho. baratas ahora. 5 lucas. 5 lucas. Sí. Entonces, claro, y dura mucho, dura como 12 horas o más de 12 horas la carga. Qué Lo bueno. comida que tenemos al frente, ¿sí? Ya, hoy día los abanicos, es impresionante la cantidad de gente que tú ves zam, caminando con con abanico. abanico, sí. En todos lados. Yo el fin de semana nos juntamos en mi casa y todos con abanico, porque el calor era tanto que tú te mojas y después te abanicas y haces el efecto del aire. Igual Ahí- los hombres son menos proclives a usar abanico. Claro. Pero está mal que un hombre use abanico. No, está mal. deberían Pero usar... se ve menos. Claro, se ve menos. Ahora lo otro también es la ropa. La ropa que uno se pone en esta época. A veces el andar cuando tú piensas que ponerte polera como de tiritas es más fresco, mientras más expongas tu piel al sol, más calor vas a sentir. Entonces, por ejemplo, ese tipo de poleras que tienen ustedes está perfecta. Pero yo me vine con una sin mangas. Tú dices que está... Es que te va a dar más calor. Ah, mira, Sí. ¿por qué? Porque me refresca, fíjate. Porque cuando tú expones, o sea, depende, porque si tú vas a estar expuesto al sol y estás con una polera sin manga, vas a sentir más calor por la exposición directa. Ah, claro. En cambio, si estás con una polera así, que es como de algodón, además tú vas a sudar y la polera se moja ligeramente y eso te refresca. El color es importante. Eso quería preguntar. El color sí. Ay, perdón. El color no, importa. El negro es desaconsejado. Sí, porque el color, o sea, de hecho, por ejemplo, yo fíjate que es una cosa súper ridícula. Le cambio el asiento a la bicicleta ¿Ya? en verano. ¿Porque es Porque negro? el asiento negro, cuando yo voy pedaleando en el aire y me voy a sentar, de verdad que tú lo sientes ¿En serio? hirviendo. Nunca se han subido al auto Sí. cuando y que no puedes tocar el volante. No, sí, terrible. Entonces, cuando tú usas ropa negra, el calor, por supuesto que te llega mucho más. Entonces, mientras más claros sean los colores, más refractantes son al calor y por lo tanto es mejor. Lo mismo las telas, ¿no? El lino, por ejemplo. El lino, telas. aunque es un Rico el lino. claro. Se arruga de mirarlo, pero es- Exacto, pero es de las mejores telas. El No, algodón también. El Mercurio sacó un artículo Ya. muy importante que habla que dice que después del tercer día de calor extremo se incrementan los riesgos de sufrir un accidente laboral que afecta a nivel cardiovascular, respiratorio, de descanso obviamente y de concentración. Sí, ¿Es verdad esto? es verdad, porque miren, si tú estás en un lugar, por ejemplo, ¿Y en una cómo evitarlo oficina, también? y no hay aire acondicionado, no hay ventilador, no hay medidas para regular la temperatura, de verdad que se hace insufrible estar. Y eso repercute en tu concentración, porque además piensen que uno con el calor, ustedes mismos lo han dicho, pues ¿cómo duermen?
fatal. No se duerme. O sea, nadie se puede dormir Yo a quería las- decir un concepto en la mañana, pero Eduardo no me dejó. Que es un chilenismo que uno... ¿Cuál? No, es necesario, mal. es necesario. No, durmió duerme mal. pésimo, se Sí. despierta, y las guaguitas se Sí. despiertan mucho. Tengo una Sí, guaguita ya de un sé cuál año. es el concepto. Efectivamente, Ya sé. uno duerme así de mal. Entonces, cuando tú duermes mal, al otro día, efectivamente ese sueño te faltó. Sí. Entonces tú andas en el trabajo más lento. Y si además, o sea, después de almuerzo, es una cuestión como que te invita Una a siesta. una dormir, siesta, porque sí. el calor te aplasta. El calor te aplasta. Ahora, mientras más alta es la temperatura, más se va reteniendo calor. Entonces, al ir reteniendo calor en la superficie, llega un minuto en que en la noche no alcanza a enfriarse la tierra, el suelo, los muros, para que tú al otro día te sientas como refrescado en el lugar de trabajo. Pero doctores, cuando esas oficinas donde están con el aire acondicionado permanentemente, en un lugar cerrado, tampoco, No. también es un poco tóxico, ¿no? No, sí. Los aire acondicionados primero necesitan mantención porque si no son una fuente de microorganismos impresionante. Y lo segundo es que el aire acondicionado en sí no es el problema es el cambio de temperatura. Entonces es muy frecuente que la gente se resfríe en verano porque está en una oficina con aire acondicionado y después sale el calor. Sí. Entonces tu organismo sufre un estrés súper grande al tratar de adaptarse. Entonces, claro, hay que tener aire acondicionado, pero tampoco tú tienes que tener la oficina Claro, me van a retar en mi nevada. trabajo, porque yo me siento debajo del aire. Entonces, el resto es como. Usted es no, la, Grinch- esto usted es es la Siberia, Grinch, la esto es Grinch Siberia. del aire. Yo amo el aire acondicionado. Es maravilloso. Yo soy, claro, la fanática y cuando empiezan, uy, hace frío, ay, qué pena, le digo yo, qué pena, porque me muero sin el aire. Ah, Tengo ya. una pregunta. ver. ¿Desde qué temperatura empieza a ser nocivo ya para la salud? Temperatura ambiental, Sí, ambiental. sobre 34 grados. Sobre 34 grados. Sobre ya podemos 34 empezar a grados, tus mecanismos de regulación de temperatura, bueno, y otra cosa súper importante, el aclimatamiento. Porque si tú piensas, hay gente que vive en lugares donde la temperatura es de 40 grados. Y tú dices, o sea, ellos viven... Los Andes, por ejemplo, Ya, ha tenido ella varios gente días. vive Como Adrián con Lola. golpe de calor o gente que vive, no sé, pues en el desierto, ¿vive en golpe de calor? No, porque ellos regularon paulatinamente su Claro. dinámica corporal, su metabolismo, para mantener una temperatura corporal normal a pesar de la externa. En cambio, cuando lo que tenemos ahora, tal como dice el tema, es golpe de calor, es de un día de una temperatura de 30 grados pasas a un día de 36. Para quitar- no tienes ese tiempo de aclimatarte. Para quitarme el rótulo de mal padre. Entonces, si te da un golpe de calor y te reaccionas rápido y no ha pasado nada. No es golpe de calor. No es golpe. No es golpe. O sea, se durmió. Se durmió, se transpirando, cansó. Eres Y si- un gran no, papá. Ve, mi amor. Estaba Ve, si está carreteando. transpirando, no es golpe de calor. Michelle. Además, que la temperatura ambiental no daba para golpe de calor. O sea, en la En la piscina es playa. difícil, en la playita es difícil. Sí, en la playa es súper Otra difícil. pregunta que la gente nos hace a través de las redes sociales, ¿no? Porque en esta época la gente trata de escaparse o va a la piscina o a la playa, no sé qué. Y hemos dicho ya que entre las 11 de la mañana y ya casi las 4 o 5 de la tarde está muy complejo para Sí. exponerse directamente a los rayos solares. Pero la gente va a esa hora en Igual, general. claro. Entonces, ¿qué recomendación extra le podemos dar, aunque sea reiterativo, respecto a las personas que van a exponerse en piscinas, en playas, en ríos, Ya, etcétera? ahí lo más importante es la protección que tú haces de tu cuerpo de la exposición solar. Entonces, por ejemplo, si vas a ir a la piscina, primero usar un traje de baño, sobre todo en los niños, esos que son como con manguita. Hay unos incluso hasta con manga larga, que son unos enteritos con manga larga. Ya, si no te quieres poner eso y quieres poner el bikini, echarte protector solar por lo menos cada 2 horas, Guau. de manera súper ¿Y cuánto consciente. antes de exponerse al sol? 2 horas antes de ponerte al sol. Eso, porque la gente llega Sí. a ponérselo a la playa. Claro. ¿no? En la playa tú lo que vas haciendo es volver a ponerte. Que ahí no es que tengas que volver a esperar 2 horas, pero es porque por el sudor, por el Claro, agua, hay que- se te va saliendo. hay que Entonces te volver a tienes que poner. volver a colocar. Y ocupar protectores, además del protector solar. Por ejemplo, ponerte debajo una sombrilla, ocupar gorro. Si estás tirado en la Su toalla, quitasol. ponte una polera. ¿Ya? Poner un quitasol. Si estás metido dentro del agua, ponte, Sí, por ejemplo, un cuidar gorrito del- así. Y lo del quitasol es quedarse súper dormido, importante ¿no? para las mascotas, Edu. Es súper bueno lo que dijiste. sí, Porque la hay agüita. gente que va a la playa con las mascotas y sin quitasol los animales sufren un montón. montón. ¿Sabe qué, Doc? Tenemos muchas preguntas de la gente que quiere hacerlo porque es tan seca que queremos escuchar. A ver, ¿qué pregunta el pueblo con nosotros? Hola, buenos días. Yo soy de Vicuña y acá ha hecho mucha calor.
y mi hija de 8 años le ha salido mucha sangre de nariz. Quisiera saber a qué se debe eso. Por Sí. favor, gracias. Gracias a usted, David Oye, Cuña. eso es bien frecuente. Hay gente que no le sale sangre de narices nunca, ni aunque haga calor y frío, y hay otras que le sale sangre de narices generalmente. Seguido. Eso tiene que ver con la sangre de narices, tiene que ver muchas veces por una fragilidad capilar en la nariz. Y lo que ocurre cuando hace mucho calor es que el mecanismo que ocupa nuestro cuerpo para regular el calor es vasodilatarse. Y a veces en esa vasodilatación se produce esta epistaxis, que es el sangramiento nasal. Nada tiene que ver el porte de la nariz. No tiene nada que ver el porte de la nariz. ¿Por Nada. qué mira Eduardo? ¿Por qué lo mira? No, Sí, porque mira están directo, mirando Eduardo. ustedes. No. Así son, Qué son pesado. como niños. Son como niños, tal Son cual. como Son niños. tal cual. Perdón, Es entonces, importante- perdón, Ahora, Yami, entonces cuando- es normal que O suceda. sea, es frecuente que pase. Ya, perfecto. ¿ya? Ahora, hay gente que, o sea, hay niños que les sangra la nariz frecuentemente. Cuando les sangra mucho, es bueno consultar para quedarse tranquilo de que es solamente un tema de fragilidad capilar, que incluso a veces se lo cauterizan. Sí. Le cauterizan. A mí me hicieron eso. Sí, porque es mucho, porque hay veces Sí, que, una- pucha, es una cuestión que a cada rato, todos los días, sangra nariz. Y lo importante es que cuando está saliendo sangre de narices, no hay que taparse la nariz así, sino que hay que presionarse la parte superior. ¿En serio? Sí, ¿Sí? porque es por acá donde se produce la fragilidad capilar y colocar frío detrás de la nuquita. Perdón, que aclaro una cosa, pero porque mi mamá sufre presión alta y sangra por eso. Claro, es que Entonces, ahí- ¿cómo saber identificar eso también? Porque por eso yo les decía, cuando el sangramiento de nasal es frecuente, es bueno consultar Ok. para descartar que sea de otra cosa. En un niño es raro que sea por hipertensión, pero en los adultos, por ejemplo, cuando sangra la nariz, si está asociado a dolor de cabeza, zumbido en el oído y peor todavía si tiene visión con puntitos, podría ser que sea un Visión tema con de alza de presión. Estamos Claro. con nuestra enfermera Michelle Matei respondiendo tus preguntas. Hazla a través de nuestro WhatsApp que está apareciendo ahí arriba, a través de mensajes de audio como el siguiente. Hola Eduardo Yamila, soy Alfonso de la Florida. Quería hacer una pregunta a la especialista. Yo duermo con el ventilador toda la noche al lado, pero despierto con la garganta súper apretada. ¿Es bueno dormir con el ventilador? Gracias. Ya, mira, Buena pregunta. esa es súper buena pregunta. buena Y lo pregunta. mismo pasa con el aire acondicionado. Que la gente cuando se resfría con el aire acondicionado o con el ventilador es porque excedió y lo que te pasó a ti. Que uno, si lo tiene prendido y no siente frío, sino que se siente normal, un poquito de calor, porque es lo mismo que en invierno. En invierno uno se tiene que abrigar. Uno no tiene que pensar que tiene que tener calefacción para andar en polera. En verano tampoco tenemos que tener una temperatura como que fuera invierno-primavera. Uno tiene que desabrigarse, regular un poco la temperatura con este aire, con el ventilador, pero no sentir frío. Ya. A lo mejor él durmiendo no sintió frío, pero sí su cuerpo se enfrió. Y al enfriarse con este ventilador que siguió funcionando, claro, pues se produce muchas veces una reacción que también incluye un poco una reacción inflamatoria que hace que te duela la garganta, que tengas la garganta un poco apretada, que amanezcas un poco ronco a veces. O incluso, claro, incluso esto de que te expones como un poco a frío con este ventilador, hace que tu cuerpo se estrese, bajan tus defensas y muchas veces te enfría. ¿Te refieres? Perdón, sobre eso mismo, solo para aclarar. El sentido de tener un aire acondicionado en una habitación no es sentir que estás como en el pasillo No, del yogur. no. Es como tiene que ser una temperatura agradable. 26 grados, 27 ¿26? grados, claro. Ah, yo pensé claro. que 21 era como... O sea, Sí. si tú quieres 21 grados, ningún problema, pero la verdad es que no se trata de lograr una temperatura, como tú dices, de refrigerador, Claro. sino que una temperatura que te permita funcionar sin sentirse así aplastado por el calor. Claro. Pero 21 hasta Perdón, 26 yo grados. lo coloco a 18 grados. O sea, sí. Helado. Yo también lo pongo Helado, con 18 sí, grados. en nevera. Es una nevera. O sea, claro, pero tú duermes con 18 grados. Sí, Es feliz. poco, súper poco. Sí. No, Sí, es no bajo duerme, la está temperatura. O criogenizado. sea, yo lo encuentro maravilloso porque yo lo haría igual. Si no fuera porque tengo familia que no me permite eso. Aguante Pero Walt Disney. claro, pero también tiene que ver con el acostumbramiento, Claro. que es lo que yo les digo. Si tú vas a un lugar donde hay 40 grados, yo no sé si ustedes alguna vez han ido a lugares así súper húmedos. Caribe. En que, claro, Caribe, Córdoba. que tú. No, yo, por ejemplo, el primer día. Es que yo no entendía cómo la gente caminaba por la calle. Si yo era una sopa, ¿Cómo están era una vivos? sopa, la gente andaba con pantalones y yo tenía pegada la falda, tenía pegada la polera y era con una toalla secándome. Y después uno se acostumbra. Y después uno se acostumbra. Después uno se acostumbra. No, Entonces tenemos pasa más- lo mismo acá. Tenemos más preguntas de la gente a través de nuestro WhatsApp. Vamos a escuchar. Hello.
Hola, yo quería preguntar si es que es verdad que antes de dormir hay que ducharse con agua muy helada para no tener tanto calor. Ya, muy buena pregunta. Acuérdense, antes de dormir es súper bueno ducharse porque uno ha transpirado Todo el día. toda la vida, el día. Dúchanse con agua fría, puesta la llave en el agua fría. Y como el agua se va enfriando, terminen la ducha con agua muy fría. Pero partan con agua tibia, para que así tú pierdas más calor. Porque la idea es que tú te acuestes y todavía estés fresca y te puedas quedar dormida. Y el remedio no puede ser peor que la enfermedad, es decir, acostarse con el pelo mojado, quedarse dormido así, Bueno. no secárselo porque sería una contradicción. Claro, o sea, de hecho, mucha gente se ducha y se ducha con pelo Yo, y por y lo nunca me tanto se enfermo. acuesta con el pelo mojado. Y hay gente que nunca se va a enfermar. Pero las experiencias personales siempre son una anécdota y no es como parte de la estadística así científica. El acostarse con el pelo mojado lo que hace es que genera un estrés en tu organismo porque está húmedo y frío. Y eso sí puede hacer que bajen tus defensas y como hay microorganismos en tu cuerpo, siempre entra y sale, te puedes enfermar. ¿Hay más riesgo de sinusitis? Sí, hay un poco más riesgo de sinusitis, pero hay gente que no le pasa nada y que toda la vida lo ha hecho así. Pero hay otras personas que se mojan el pelo, se acuestan con el pelo mojado o no se lo secaron y se van a trabajar y al otro día están enfermos. Entonces, uno también tiene que ver un poco cómo funciona su organismo. Caso a Ahora, caso. ojo, el pelo mojado también aumenta el riesgo de hongos. ¿Ya? Entonces, sí. Con razón. Yamila, Yo tengo- Ahí está, pero Don no, Lolo. ya, aumenta el riesgo, Don sí. Lolo. Sí, Don aumenta el Lolo riesgo. eso. Estoy Vamos